8 años y a medida que fui creciendo y mi niñez era ir y jugar en el callejón con algunos amigos. Me acuerdo que amigos de mi hermano que era más grande, el de que ellos jugaban ahí, ellos tenían creo que 15 años y yo tenía 8 o 9 y yo me ponía a jugar con ellos y me pegaban patadas y me caía y bancabas, y bancaba todo y siempre, y ellos se sorprendían de la forma que yo jugaba, que todo eso y bueno, después de ver gente ahí drogándose y todo eso. Sí, vos jugabas con unas sandalias porque el único par de championes que tenías lo usabas para ir a la escuela. Para ir a la escuela, para salir, era todos los mismos campeones, ¿no? Y es lo que hoy en día le quiero reflejar a mis hijos, ¿no? Que hay a veces que ellos, bueno, siempre lo digo, ¿no? Mi hija que a veces dice, no, papá, estos campeones me apretan. Ponete los campeones porque papá iba todo. Uy, le salí con esa sermón. Les hago con eso para que sepan valorar de dónde viene, uno, ¿no? Está bien. Hubo momentos duros, pero bueno, el fútbol siempre estuvo ahí, ¿no? Para acompañarte. Como decías, ¿no? Descalzo, con las sandalias o como sea. ¿Cuándo vos te diste cuenta que podías marcar la diferencia dentro de una cancha? Me di cuenta... ¿En el baby fútbol? ¿Con Urreta? No, sabía que cuando estoy en el Urreta con 8 años, me llaman de Nacional para ir, dije, algo tengo. Es la primera puja que hay por vos. Es la primera puja, ¿no? Y el Urreta no me quería dejarme irme a Nacional de Aufi. Y bueno, el padre Martín Piri en aquel momento me dijo, no, se van los dos, pues Martín Piri juega conmigo en el Urreta. Y me dice, no, Luis se va también y no me querían dejar irme, no sé qué, hasta me pusieron trabas, me hicieron devolver el equipo deportivo del Urreta en aquella época, devolverlo si me quería ir a Nacional. ¿Y vos eras hincha de Nacional? Claro, yo era hincha Nacional y era mi ilusión jugar Nacional y bueno, él después en ese momento en Nacional también había trabas, ¿no? En el de que yo tampoco andaba muy bien, en los primeros partidos no empecé jugando, ahí en Nacional con 9 años, ¿no? Ahora, hablamos de esta carrera con obstáculos. Viste el dicho que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. En tu caso yo creo que se aplica, y no es por alcahuetear a Sofía, ¿no? Es así, vos lo reconoces así. Es más, vos dijiste, Sofi me salvó de mí mismo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque yo justo en la etapa que la conozco a ella, yo estaba en la época de que, bueno, antes de conocerla salía de noche, tenía juntas del cuales no eran las adecuadas para mí, y cuando uno se novia en esa edad, hace todo por la novia que tiene. Ella me ayudó también a estudiar, que yo no estudiaba nada, yo repetí primero 2 veces y no quería saber nada con el estudio y no sentía la presión de mis padres de obligarme a estudiar. Y bueno, eso me dejaba porque estar. tus padres también se habían separado. Mis padres se separaron cuando yo tengo, creo que 8 o 9 años. Y claro, mi padre fue por un lado, mi madre se quedó con nosotros. Y era una banda de hermanos, ¿no? Y éramos 6, pero tenía 2 que ya eran mucho más grandes. La otra que ya también era grande, iba al liceo, pero también como que estaban en la adolescencia y cada uno hacía la de ellos. Y bueno, también el de mi madre estar trabajando todo el día con nosotros no podía. Mi madre trabajaba en el shopping y yo iba de mediodía a veces a buscar la plata para la comida, yo iba con 8 años, yo ya iba al Tres Cruces a buscar la plata para la comida y hacía el surtido para que una de mis hermanas cocinara o todo cosas así, porque... O sea, no es que te faltó comida, pero cada día tenías No, cada día dependíamos muchas veces de la plata que generaba mi madre trabajando en Tres Cruces. Y bueno, eso eran todos obstáculos del cuales me intenté superar hasta que conozco a Sofi y me ayudó a darme cuenta. Sí, cuando la conocés tenía 12 años. Ella cumplió al mes 13. Mirá cómo la quiere arreglar. Yo digo que 13, cumplió al mes cumplió 13 y ella siempre dice. Bueno, pues yo tenía 15 también, éramos como eran niños y... Pero ella, bueno, una chica muy madura, entonces, con 12 años, pero todo, te decía tenés que estudiar. La familia también te contuvo mucho. Sí, la familia me ayudó muchísimo, sabía que era un niño que necesitaba gente que me apoyara y bueno, en el fútbol también confiaron mucho en mí. Después, bueno, me dijo que fuera a estudiar, Sofi, con la edad que ya tenía, ella me decía anda a estudiar, y bueno, yo iba a estudiar y a veces yo también hacía sacrificios, me quedaba a veces
en la casa y me levantaba a las 6 de la mañana para irme a entrenar a Montevideo porque después tenía que ir a los céspedes, todo. Claro, eso ordenó tu vida, porque vos jugabas los sábados y el sábado de noche dormías en la casa En la de casa ella. de O sea, ella. nada de jodita No, ni de no, baile. ya te olvidabas de los bailes, solamente quería estar con ella. A diferencia de tu hermano, ¿no? Uno de ellos, Sí. vos decís que jugaba mejor que vos todavía. El que tiene un año más chico que yo ¿Maxi? Maxi, sí, él jugaba mejor que yo en ese momento, en el Urreta, después en Nacional y bueno, el error que él cometió, y él lo sabe, fue el de arrancar para el otro camino, del cual yo lo tuve al lado, porque yo tenía las mismas juntas, las mismas amistades. La noche, pero la joda. La noche, la joda, el de los compañeros de alrededor, o que fumaban, o que esto y que lo otro, y yo estuve siempre al frente de todo eso y jamás me tentó nada. Y hay gente que no lo puede creer, ¿No te pero tentó? jamás en mi vida me tentó nada. Probé una vez cigarro a los 14 años del liceo, en el liceo, no es que los amigos alrededor, no, del liceo, y no me gustó y jamás en mi vida volví a probar. ¿Y un porro? ¿Probaste una vez? En mi vida, Nada. en mi vida me tentó nada y eso. ¿A qué lo atribuís vos? ¿De dónde viene? No sé de dónde viene eso. ¿Será de que el de querer salir adelante, el de querer comprarme mis propios championes, el de querer formar una familia, el de lo que soñaba cuando tenía 9 años de jugar con el Bocha Cardacho, decir jugar a él a ser Sarkisian y yo Chevantón en esa época, el de querer ser fan, eso me contribuyó de pensar un poco más las cosas, ¿no? Vos fuiste muy tenaz. ¿Es verdad que te fuiste caminando hasta Solimar a la casa de Sofi? Sí, creo que fue un 1 de julio. ¿Te fuiste caminando? Sí, me fui 20 caminando. kilómetros, 20 y pico. Sí, y me llegué hasta volver un día cuando me peleó con ella, que después el padre me quiere llevar, yo digo no, que yo tenía plata para el ómnibus, en realidad no tenía para el ómnibus y ellos iban para Montevideo. No, de orgulloso nada más. Nada, de orgulloso, me fui haciendo dedo y me acuerdo que el último auto que me dejó en el Quibón, allá en la Sí. Rambla, y de ahí fui caminando hasta el Tres Cruces donde vivía. Me gustaría que le contaras a la gente la anécdota. ¿Qué ibas a hacer a las cabinas de teléfonos públicos vos? Porque no iba a hablar por teléfono, a llamar a la novia. No, bueno, la época de las cabinas, todo el mundo sabe las tarjetas de teléfono. Y en aquella época las tarjetas Antel, las que valían 10 pesos, 25, 50, cada una tenían un dibujo. Y claro, había un señor en Tres Cruces que las coleccionaba. Yo digo que él después las vendería por otro precio, pero él a nosotros o a mi madre o cosas así, según el precio de la tarjeta, el diseño que tuviera, la compraba a 1 peso, 2 pesos y claro, cada vez que pasaba por una cabina de teléfono buscaba ver o iba por el piso buscando hasta que juntaba de 15, 20 tarjetas, se la vendía y me quedaba con la plata, ¿no? Eso para hacer unos mangos. ¿Eh? Sí, a veces para comprar el boleto ir a ver a Sofía, ir a ver a tu novia. Sí, ¿no? sí, eso era igual que el de jugar a la conga, cuando nos juntábamos con mi hermano, mi pana, que jugábamos a la conga por 2 pesos, un ejemplo, Claro. y ganaba 10 pesos y me acuerdo que agarraba y decía, sí, mañana puedo ir a ver a mi novia que gané 10 pesos con 14 años, con 15 Bueno, años. estabas totalmente enamorado, ¿no? Pero llega un día donde tu novia te dice, me voy a España. Después de la crisis, ella y su familia, como tantos uruguayos, ¿no? Sí, sí. Hacen las valijas y se van a Barcelona. Esa época ¿Cómo fue ese día? fue difícil, ¿no? Primero, cuando ella se va, yo pienso de que jamás la voy a volver a ver por mi situación económica. No tenía para el boleto, vas a tener para el pasaje de avión. Imagínate lo que era esa situación y bueno, me acuerdo hasta el día de hoy que lloramos la noche que ella se va en la parada del ómnibus de ahí de la esquina donde ella vivía, llorando. Tantas horas, el otro día de mañana la despedida y yo el día que ella se va, yo tenía un partido de sub-16 de Nacional y me acuerdo que se fue y me dejó un cuaderno con canciones. ¿Escritas por ella? Sí, escritas por ella. Canciones, canciones Letras. de letras, de canciones. De amor. Sí, de todo y me acuerdo que llegué derecho a la cama a tirarme y empezaba a leer y lloraba. Dios. Y lloraba. Dios. Y mi hermano grande me dijo, vamos Luis, que tenés un partido. No sé qué. Y me decía, pero mirá, y me ponía a llorar y lloraba. Y bueno, me terminé yendo al partido con muy pocas ganas y bueno, hasta el después también, bueno, hicimos muchísimas cosas los dos, el de ella llamarme por teléfono, no sé si la llegamos a contar en España, el locutorio. Sí. Locutorio, cuando llamaba, vos discabas el número, pero cuando yo atendiera de acá de Uruguay, ella tenía que apretar
el 0 para que empezara a correr el tiempo. Claro. Pero si yo hablaba, ella me escuchaba, no cobraba, ¿entendés? No. Yo sabía que era ella y yo le hablaba, amor, hacías el discurso, claro, hacía el discurso gratis. y ella no, claro, ella no apretaba. Esa es la viveza que yo sí, sé, ¿eh? claro, esto El era sudaca. Sí, sí, y bueno, y después la época de que, claro, mi madre no me dejaba llamar por teléfono a España, ¿no? Y bueno, después estaba la época de apretar el 119, que hacía que sonaba el teléfono de casa y yo diciendo, sí, amor. Y ahí yo empezaba a discar, como cuando llegaba la factura mi madre me quería matar. Sí, de España, por favor. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que se va, vos ahí a los 17 años empezás a jugar ya definitivamente en la primera de Nacional. ¿Ah? Y como decías, sí, al principio te gritaban burro, patadura, porque no entraba la pelota. No Pero quería tuviste entrar. la suerte de que uno de los goles más lindos que te mandaste contra Defensor, ¿quiénes estaban en la tribuna? Los dirigentes del Groningen, justo Que no habían venido por vos. No, vinieron por Elías Figueroa, que estaba en Liverpool esa época. Me acuerdo que el domingo después del partido me llama Fonseca y me dice, Luis, andate al hotel al Sheraton, que está Daniel Varela, que era el que trabajaba con él en esa época, que están unos dirigentes de un club que te vieron hoy, del Groningen, no sé qué. Me acuerdo cuando me dice, me tuve que meter al PlayStation a ver dónde era Groningen, que no tenía ni idea dónde ¿Estaba era Groningen? Sí, estaba, sí, un equipo camiseta verde y blanca. Y bueno, fui y me reuní con los dirigentes, que no me acuerdo qué fue que me dijeron, y bueno, hasta que se empezó la negociación, empezaron a hablar, yo había renovado contrato con Nacional y bueno, como que Nacional necesitaba dinero en esa época y bueno, también otra de las cosas, ¿no? No me arrepiento para nada de haberme ido al Groningen, porque si no, primero, no hubiese continuado con Sofía hasta hoy en día, pues hubiese sido muy difícil seguir manteniendo, llevábamos 1 año y medio, 2 casi de relación, uno viniendo, otro yendo, y eso así como que... Sí, por lo menos estaban en Europa. Por lo menos iba a estar ahí, que mi ilusión era estar con ella, ya no dependía tanto del fútbol y bueno... ¿Puede ser que entonces el pase a Holanda a vos te reconfortó más por el tema de estar más cerca de Sofi que por el pase futbolístico? Sí, porque hoy en día venís a un jugador de Nacional, le decís vamos a Groningen y te van a sacar cagando. Hoy en día venís a un jugador de Nacional, le decís vamos a Groningen y te van a sacar cagando. Lo que quería era irme a Europa, era lo que quería por Sofía, por estar juntos, porque los dos estábamos sufriendo y bueno, el de que siempre la ilusión de un jugador es irse a Europa y bueno. Tuviste gente que te apoyó, hablamos de Sofi, de su familia y como siempre a medida que empezás a valer, sobrevuelan los buitres. Vos le llamaste así, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y tuviste decepciones en tu carrera. Recién nombrabas a Fonseca, que por un lado te apoyó en determinados momentos, pero también te clavó con 200 lucas, ¿no? Bueno, es lo que más le duele a uno como jugador. Yo le agradezco a Fonseca porque en su momento, cuando yo estoy con 15 años, el primer pasaje que voy a España me lo paga Fonseca. Después yo tenía un sueldo que digamos que Fonseca te ayudaba con darte algo de plata, con el de darte un surtido. Me acuerdo, el supermercado te daba un ticket de eso y vos ibas y te hacía un surtido por mes para ayudarte a la familia, que eso totalmente lícito y más para la necesidad que nosotros teníamos como familia y le estoy totalmente agradecido. A veces te daba zapatos de fútbol, todo se portó espectacular, pero él siendo exjugador de fútbol, sabiendo la dificultad de que tuvo que pasar uno, sabiendo lo que sufre un jugador para hacer su plata, su dinero, el de llevarme a un equipo diciéndome, yo le dije creo que iba a ganar 30.000 euros y fui a ganar 10, como que hubo algo que, claro, a mí me dijeron de acá, me dice, no, mira, te vas a ir a ganar tal. Yo dije, todo lo que voy a ganar. El Nacional ganaba $4.000, diciendo, bueno, me voy a hacer, claro, increíble, y euro y todo, y el euro valía tanto, estoy haciendo. Y bueno, y fue una de las pocas, de las decepciones que tuve con Daniel en ese momento, pero él me lo intentó recompensar cuando me voy al Ajax y todo eso. Y siempre me quedó esa espina, el de por qué el ex jugador de fútbol hace eso con los jugadores que vienen de abajo, que vienen de sufrir, ¿no? Porque ellos ya tienen su parte. Él la tenía, la había hecho, estaba del otro ellos lado. ya tienen su parte del negocio. Bueno, pero hablando de la parte, hay un 20%, cuando te compras tasa nacional, es un 20% del pase, el pase era $1 millón, creo, ¿no? Entonces había $200.000, más o menos, que iban para vos y él te dijo, mirá,
estos 200 te los pongo en el contrato. después te los pongo. Claro, te dicen, tenés que ahora en este momento, como los tenés que rechazar, y después en ese momento tenés que, te lo recompenso en el contrato. Y vos lo Sí, rechazaste bueno, y no lo viste más. No, no lo vi. ¿Y hoy cómo es la cosa, tu representante? Bueno, hoy en día el representante, lo que pasa que yo que he aprendido mucho en el fútbol, de la gente que se me ha acercado, el representante es el jugador del mismo fútbol. El jugador ¿Sos mismo. vos? No tenés representante. Tengo el representante que espera, el hermano de Pep, que me maneja a mí todas mis cosas de imagen. Él es el que maneja todo, pero en sí yo jamás firmé nada con él. Ajá. Yo confío en él confía en mí, porque desde el 2010 que trabajo con él y jamás firmamos nada, porque es solamente de palabra. Pero bueno, el que se lleva en un pase, en el pase al Barça, por ejemplo, se lleva un porcentaje. yo si a mí me dan lo que a mí me pertenece, después si ellos quieren arreglar, quieren ganar lo que ellos quieran, Entiendo. a mí me da igual. Y Claro. siempre lo dije, igual que en ese momento, si a mí Fonseca venía me decía que yo iba a ganar 30.000 euros y él en realidad después se llevaba 500, 600, no sé, a mí me da igual, el tema era Bien por él, cumplirme al pero, jugador. Claro, no me saque lo mío. Por eso. O sea que aprendiste a los golpes y también en Sí, eso sí, sí. evolucionaste. Y bueno, eso es lo que me encantaría hacer ver a muchos de los Claro. jóvenes que hay hoy en día, ¿no? Porque me he enterado de jugadores de Nacional que con 17, 18 años ganan 20.000 dólares al mes, que son los únicos jugadores que ganan. ¿Cómo le hace esas facilidades cuando el jugador de fútbol después ya se deja estar? Ya se deja estar, decir, total, ganó 20.000 dólares en Nacional, ya le quitas la ambición a querer triunfar. Le quitas la ambición a querer triunfar. El jugador mismo tiene que cambiar el chip y asumir la responsabilidad, no hacerle caso a lo que tiene alrededor, porque si le haces caso a lo que tienes alrededor va complicado. Muchísimas gracias. Vale. Gracias Por en serio por ser como sos y por representarnos como nos representaste. Por favor.